Bienvenidos, mi nombre es Marina Delgado, soy neumonóloga pediatra del Hospital Parmenio Piñero y voy a dar comienzo al módulo de enfermedad respiratoria prevalente. En esta ocasión les voy a hablar sobre la epidemiología de las infecciones respiratorias agudas, algunas características de las infecciones respiratorias agudas bajas y muy brevemente al final de la clase haré una breve descripción de la enfermedad pulmonar crónica postviral. Las infecciones respiratorias agudas son un motivo de consulta y muerte frecuente en pediatría. La mayor parte de las infecciones respiratorias agudas bajas ocurren dentro de los primeros años de vida, siendo mayor la morbimortalidad en países de bajos y medianos ingresos. La infección respiratoria aguda baja en Argentina representa la tercera causa de muerte en menores de 5 años, predominando esto en menores de 4 meses. Y los virus respiratorios son los principales agentes etiológicos. El virus sincicial respiratorio, antes de la pandemia por COVID-19, era el mayormente aislado en las infecciones respiratorias agudas, predominando sobre otros virus respiratorios durante el otoño y el invierno. El virus sincicial respiratorio, que frecuentemente es asociado a cuadros de bronquiolitis y neumonías, también causa resfríos comunes y laringitis. Es el agente etiológico más frecuente de las infecciones respiratorias agudas graves, con una tasa de hospitalización en países industrializados del 1%. Pero la mayoría de los cuadros graves ocurren en países subdesarrollados. En este estudio multicéntrico prospectivo, realizado en nuestro país entre el año 2011 al 2013, se registraron hospitalizaciones y muertes por IRAP grave. El virus sincicial respiratorio fue la causa más frecuente de mortalidad fuera del periodo neonatal, con una tasa anual atribuible a muertes por virus sincicial respiratorio del 9.4 cada 10.000 recién nacidos vivos, afectando primariamente a lactantes recién nacidos de término, cuando en países industrializados afecta casi exclusivamente a prematuros y pacientes con enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas. En este estudio prospectivo realizado en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en donde se estudiaron pacientes internados menores de 2 años con infección respiratoria aguda baja grave, se vio que el virus sincicial respiratorio representó más de la mitad de las internaciones, que la mayoría de los pacientes eran menores de 1 año previamente sanos, y que los factores de riesgo para desarrollar una enfermedad con compromiso crítico de la vida era el hacinamiento y la no lactancia materna, y no la exposición o los antecedentes de factores de riesgo tradicionales conocidos de IRAP grave. Otros virus respiratorios asociados a las infecciones respiratorias agudas bajas, por ejemplo, encontramos a los influenzas tipo A y tipo B, causantes de la gripe estacional, sobre todo el influenza tipo A, subtipo H3N2, y también por su gran variación antigénica, es responsable de epidemias y pandemias, como por ejemplo la causada por el subtipo H1N1 en el 2009 con una alta tasa de letalidad. Actualmente no hay un predominio de cepa en los fallecidos por IRAP grave. Se asocia al virus influenza con la mayor cantidad de IRAPs en los mayores de 15 años. En el año 2019 hubo 119 muertes asociadas al virus de influenza, la mayoría con factores de riesgo identificados y sin registro de vacunación, con tasas de letalidad mayores en menores de 1 año y en mayores de 65 años. El adenovirus es otro virus frecuente asociado a las infecciones respiratorias agudas bajas, con más de 50 serotipos reconocidos. Es un agente causal de bronquiolitis, neumonías, síndrome coqueluchoide, faringoamigdalitis que pueden ser difíciles de diferenciar de la causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. También puede dar manifestaciones extrapulmonares a nivel del sistema nervioso central, a nivel gastrointestinal, a nivel cardiovascular. Tiene distribución mundial y está presente durante todo el año con picos sobre todo en la época del invierno. Es el agente etiológico más frecuente de la bronquiolitis obliterante en nuestro país, o la llamada enfermedad pulmonar crónica postviral, que después vamos a mencionar, y en pacientes internados en algunos estudios ha informado una letalidad del 7.8%.
Parainfluenza es otro virus comúnmente asociado a las infecciones respiratorias agudas bajas, detectado en el panel virológico que solemos pedir en los pacientes internados. El tipo 1 y tipo 2 muy asociado a laringitis y cuadros de laringotraqueobronquitis. El tipo 3 y 4 más asociado a neumonías y bronquiolitis. En general es responsable de infecciones graves en pacientes inmunocomprometidos y post-trasplante y aparece en general a partir de las últimas semanas epidemiológicas del año. El rinovirus es el agente causal del resfrío común, más comúnmente asociado con esta enfermedad. A partir de las técnicas de PCR lo podemos identificar en otras enfermedades y en infecciones respiratorias agudas bajas como las bronquiolitis, las neumonías. Causaría sibilancias recurrentes en muchos pacientes y en la edad del lactante podría demostrar una base persistente para desarrollar asma en estos pacientes. Y el 60 al 80% de las exacerbaciones asmáticas en edad escolar se deben a esta infección por este virus respiratorio. Metaneumovirus es otro de los virus identificados en las infecciones respiratorias agudas bajas. A partir del 2001 se lo detecta por técnicas de PCR e incorporado actualmente en el panel virológico de vigilancia epidemiológica. Afecta a niños mayores que el sincicial respiratorio, predominando en épocas de invierno y primavera, con un compromiso respiratorio de menor severidad, rinitis, bronquiolitis y algunas sibilancias recurrentes. De SARS-CoV-2 voy a decir dos palabras porque va a haber un módulo dedicado a este tema. Se detecta por técnicas de PCR y antigenemia. Los niños tienen menor frecuencia de infección y menor severidad de infección. En este gráfico de barras podemos observar los casos acumulados hasta la semana epidemiológica número 16 en este año 2021 y vemos como los mayormente infectados son los adultos jóvenes. Cuando vemos la tasa de letalidad en el gráfico de abajo podemos observar cómo aumenta en 10% cada 10 años de edad por encima de los 60 años de vida. En el gráfico de torta de la izquierda podemos ver la distribución proporcional de los virus respiratorios identificados en el año 2019 hasta la semana epidemiológica número 44 y vemos como claramente predomina el virus sincicial respiratorio con un 60%. Esto es seguido por el virus influenza con sus subtipos que se aproximan al 19% de los acumulados de las infecciones respiratorias notificadas, seguido por el adenovirus, que representa un 8%, al igual que el parainfluenza, y un 5% representado por el metaneumovirus. En el gráfico de torta de la derecha, que representa el año 2020, vemos cómo el SARS-CoV-2 desplazó completamente a todos los virus respiratorios. En este gráfico de la distribución de los virus respiratorios a lo largo de los años, pre-pandemia, podemos observar cómo el virus sincicial respiratorio predomina desde la semana 15 aproximadamente hasta la semana epidemiológica número 40. El virus influenza, que se destaca desde la semana 23 hasta la semana 34 con un pico estacional, seguido por los virus parainfluenza y metaneumovirus que ocupan las últimas semanas del año. Algunos agentes bacterianos. El neumococo es la causa de IRA bacteriana más frecuente en los mayores de un mes, pero desde la incorporación de la vacuna al calendario nacional ha disminuido considerablemente la enfermedad invasiva por este germen. En los menores de un mes, los agentes etiológicos más frecuentemente involucrados en las neumonías son los estreptococos del grupo B y los gram negativos. Hemófilos influenza de tipo B es poco frecuente asociarlo a infecciones bacterianas en la actualidad, si bien se puede ver en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes sin esquema primario de vacunación completo. Mycoplasma pneumoniae, que en general suele causar la neumonía atípica, es poco frecuente hallarlo en pacientes menores de 2 años. Y la Bordetella pertussis, que es la que causa la tos convulsa o coqueluche, se vio un número significativo de casos en aumento a partir del año 2003, por lo que se incorporó la vacunación al calendario en el año 2011 para las embarazadas y en el año 2009 se le incorporó a los pacientes de 11 años para disminuir la transmisión en los adolescentes.
¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una infección respiratoria aguda baja? Tenemos factores de riesgo del huésped, que están relacionados con la falta de lactancia materna, la vacunación incompleta, la prematurez, el bajo peso al nacer y la desnutrición. Y factores de riesgo del medio, relacionados con el hacinamiento, la época invernal, asistencia a guardería, madre analfabeta funcional, madre adolescente, contaminación ambiental y contaminación domiciliaria. En cambio, cuando analizamos los factores de riesgo para desarrollar una infección respiratoria aguda grave, encontramos a la edad menor de 3 meses, las inmunodeficiencias, las cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, prematurez, bajo peso al nacer, desnutrición y alteraciones del neurodesarrollo. Recordemos que de todas maneras puede haber variaciones regionales, sobre todo por las IRAP graves, que pueden desarrollarse en países de bajos recursos en pacientes sin todas estas comorbilidades. ¿Cuáles son las entidades clínicas incluidas en la infección respiratoria aguda baja? La laringitis, la traqueobronquitis, la bronquiolitis, la neumonía, la supuración pleuropulmonar, entre otras. Dentro de estas, la bronquiolitis y la neumonía son las más importantes por su gran impacto en la muerte y mortalidad infantil. Sobre neumonía vamos a tener una clase aparte, por lo tanto profundizaré en los aspectos relacionados con la bronquiolitis.